buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa, solo por hoy, de hoy día, miércoles 21 de agosto del año 2024. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en prácticamente hemos pasado la mitad del mes de agosto, acercándonos vertiginosamente al mes de septiembre. Dentro del camino de la vida que ha tocado, nos ha tocado y me ha tocado personalmente vivir, han habido ciertas situaciones que ameritaron que tenga que tomar decisiones. Unas decisiones que fueron vitales y otras decisiones que son trascendentales, pero menos complicadas que las vitales. Como he compartido con ustedes durante la vida alcohólica que tuve, desde empezando los 14, 15 años hasta los 44, generaron en mí un aspecto de dependencia, de adicción, y que considero que ciertas o que la mayoría de decisiones que tomé bajo el estado de alcoholismo no tuvieron tanta trascendencia en mi vida. Empieza la trascendencia. Creo que la decisión vital más importante que tomé, que Dios así lo quiso, fue salir de la adicción del alcohol. Entonces nos hace esto clasificar nuestras decisiones como vitales, trascendentales y decisiones normales. Yo podría decir, bajo mi aspecto, y no necesariamente o sea, me hago responsable por lo que digo, es que esas decisiones vitales no están sujetas a cambio alguno, porque llevan a transformación. Cuando uno decide y dice, hoy voy a cambiar, como decía una vieja canción que cantaba Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, perdón, eh, implicaba que podía volver nuevamente al punto inicial. O sea, el cambio tiene una ida y un regreso, y puedo estar en un devenir constante. Los cambios o las decisiones vitales están sujetas a un comportamiento totalmente distinto que se llama transformación. Es decir, la transformación no admite regreso. Y eso es lo que a partir del 1 de julio de 1993 gobierna mi vida por la voluntad de Dios, y gracias a Él estoy aquí con ustedes después de haber tomado esa decisión vital hace 31 años y 2 meses. Claro, tomar este tipo de decisiones nos hace dubitar mucho, porque nos conocemos que somos débiles y pequeños, y que somos transeúntes en la vida. Lo importante entonces es que estas decisiones que yo tomé en su momento tuvieron que ser apuntaladas primero
por una férrea decisión de reconquistar un mundo que estaba allá afuera y que, a pesar de mi posición eh, de trabajo, era ejecutivo de una empresa, eh, ameritaba entonces ver qué puedo conquistar después de haber tomado esa decisión, como digo, por voluntad de Dios. Los aspectos más importantes que se pueden destacar en este caso de este tipo de decisiones es qué aspiro y qué espero para después. Es decir, hay que preparar el camino. Si bien es cierto, llega de golpe, pero hay que preparar el camino. ¿Cómo? En el mismo camino. Es decir, hacer camino al andar. Es un largo viaje y a donde el principal enemigo que tienes eres tú. Muchos están pendientes de lo que tú hagas. Muchos orarán por ti y en secreto estarán apoyando fuertemente el desafío que has tomado. Debo reconocer que hubieron momentos de debilidad, momentos bien complicados de superar. Unos físicos, como fue el síndrome de abstinencia, por ejemplo, otros psicológicos, el darte cuenta que tu vaso, tu mano ya no era un portavasos, y otro espiritual, el ir a buscar a Dios. El que tuvo mayor peso definitivamente fue ir a buscar el apoyo y la ayuda de Dios en oración, en la confesión, en la comunión, en el acto de contrición, que fue el primero muy largo, por supuesto. Pero ya en lo terrenal fue el reunificar, reconquistar una familia a la que había que comprobarle y probarle que el factor confianza debía primar, porque era y había sido un gran mentiroso. La vida nos va encaminando y nos va poniendo estas decisiones que vamos tomando y nos hace ver las diferentes opciones que en el camino vamos a encontrar. Unos en contra, otros a favor y otros incrédulos hasta no saber cómo van a definirse y cómo va a funcionar este desafío que has tomado. La pregunta siempre que estuvo en mi mente, yo diría que el primer año, el segundo año tal vez, fue, ¿he tomado la decisión acertada? Porque revisaba los fundamentos que me llevaron a esa decisión y los momentos críticos de dolor que había tenido en el pasado, que de una u otra manera eran nubes negras que tenía sobre mi cabeza. Sin embargo, también había algo que me llenaba y me daba la fuerza, que es saber que había tomado esa decisión. Ese minuto donde se quiebran las cosas, ese minuto donde la vida pasa a ser a tomar un aspecto distinto. Debo reconocer que la comunidad de Alcohólicos Anónimos fue una gran ayuda en ese momento, para un gran apoyo al que uno va buscando y se va entregando
porque cuando la mayor prueba que tienes es cuando llega alguien después de ti y tú tienes que esforzarte porque esa persona salga, hacer la fuerza para que esa persona salga, pero principalmente que salga, que se mantenga, lo cual no lo puedes hacer en el inicio porque eres tan débil como el que entra, sino que tienes que ir fundamentando esas bases, esas pilotes a donde vas a edificar tu nueva vida. Y aparece entonces el hombre nuevo de Pablo, de San Pablo. Saber que la constancia y el ser obstinado muchas veces es lo que me permitió llegar. Pero también hay una situación que fue clave, que se llama la ilusión. Es decir, como Stephen Covey menciona en los 7 hábitos de la gente de éxito, es ver al final, ver el final al principio. En el camino empiezas a encontrar cosas o caminos por donde anduviste y no lo veías tan claros. Y pensar a ratos que esos caminos que anduviste eran nuevos. Había algo nuevo. Era tu forma de ver la vida. Era tu forma de lograr y caminar de la mano del Señor a donde Él te llevaba. Era o fue entregarme en esas manos a través de un sacerdote, obviamente, que fue el que sentí yo y lo llamé que era mi Ananías, emulando la transformación de Pablo. Hay aspectos, sí, aspectos psicológicos. Primero, esa filosofía de vida de lo que yo hacía todos los días cotidianamente y lo que estaba haciendo ahora cotidianamente. Luego, cómo se veía mi personalidad. Primero, cómo me la veía yo y segundo, cómo la veían los que me rodeaban. Era un enigma saber qué es lo que iba a pasar. Luego vino las derivaciones distintas que me cubría la mente y que me decía, lo estás haciendo bien, pero a ratos habían momentos de divulgar y de tentación que no me podía permitir vivirlos intensamente. En el trabajo era el campo donde yo podía dar más por mi dedicación y llegar a cumplir objetivos que antes hubiesen parecido imposibles de hacer. Y además, también saber que la decisión que había tomado era una decisión correcta. Luego fue encaminar siguiendo paso a paso adelante, cómo esto afectaba positivamente, aunque también negativamente. Porque en mi interior siempre existían ciertas dudas de decir el mundo cómo me veía y verme yo mismo cómo me veía en una transformación como cuando te ves en un espejo. A veces estaba en acuerdo con ciertas cosas, pero tenía que cambiar los rumbos. Y ese cambiar los rumbos fue lo que me hizo llegar a estar muchas veces en desacuerdo conmigo mismo. Pero definitivamente la decisión había sido tomada. A veces ese tú no puedes cambiar nunca quedó atrás. También tal vez ese sueño que tengo no lo voy a alcanzar. Ese, ¿por qué a mí me pasa lo que me está pasando? Todas estas preguntas que uno se hace
no encuentra respuestas inmediatamente. Las respuestas se encuentran con el pasar del tiempo. Y para ello era necesario madurar o fue necesario madurar el tamaño, el peso y la dimensión de la decisión tomada. Dejar la vida o que las cosas pasen simplemente sin que uno se pueda percatar, sin que uno las pueda dimensionar, era usual en mi planteamiento diario de la toma de decisión. Llegó un momento, calculo yo de repente que fue el año, en que decidí y me convencí que la decisión había sido la correcta cuando recibo por primera vez del grupo de Alcohólicos Anónimos una medalla de bronce con un número romano 1, que implicaba un año, 365 días, 12 meses. Había 52 semanas. O sea, había logrado un objetivo que yo lo tenía y lo veía al principio muy lejos. Y pensé muchas veces que lo máximo que podía haber llegado o que lo máximo que podía hacer es llegar al primer año. Pero hay una naturaleza dentro de todo que cuando uno regresa y mira para atrás, ve que lo que el inicio, o sea, la salida, la partida, estaba algo lejos. Imagínense ustedes ahora, después de 31 años, la partida sigue estando muy lejos ya, pero como un puntito oscuro allí a lo lejos. La vida me dio la posibilidad, y Dios, de poder lograr el objetivo cada año. Lo cierto es que recibí 12 medallas, una cada año hasta el año 12. Posteriormente, lamentablemente, la persona que me daba las medallas falleció. Y ahí quedó. Pero imaginariamente tengo de la 13 a la 31 en mi cabeza, en mi mente y en mi corazón. Por eso cada vez le doy gracias a Dios porque Él fue el que me tendió la mano, así como cuando Jesús le tiende la mano a Pedro cuando se está ahogando, así me sentí yo. Y ese fue por mucho tiempo un símbolo que yo lo veía constantemente. También valorar la opción que tuve, porque habían opciones, hacerlo o no hacerlo. Cada una tenía un 50% de posibilidades. Pero cuando uno valora la opción que tomó, es cuando se siente bien, y hoy me siento bien. Hoy veo las caras de mis nietos, por ejemplo, la felicidad de tener a mis nietos conmigo que ya están creciendo, me hace ver qué me hubiese perdido porque no sé si hubiera seguido a dónde estaría. ¿Estaría en un parque, estaría bajo un puente o estaría muerto? ¿Quién sabe? Pero la verdad, sin pesimismo, sin sufrir, estoy aquí. Y estoy aquí frente a ustedes en este micrófono, comentándoles esto que para mí tiene mucho sentido de vida, porque todo radica en la decisión. Y cuando uno toma una decisión, tiene que mirar todos los imponderables que hay y todo lo que gira alrededor de él. Es muy importante entonces el poder asumir la decisión sabiendo que no es un camino fácil, que es un camino lleno de piedra, lleno de curvas, puentes, túneles, quebradas, ríos y a ratos torrentosos que intentan doblarte y llevarte. También es importante sentir de la alegría, pasar del dolor a la alegría, del dolor a la sanación. Solamente quien lo vivió puede decirlo. Pero nosotros en nuestra vida diaria, en nuestras tomas de decisiones, a donde, ojo, nos podemos equivocar también. Y el derecho es equivocarnos porque no somos perfectos. Somos imperfectos y tenemos que aprender a vivir y a disfrutar la imperfección
de la que llevamos por dentro de nosotros. Porque si fuéramos todos perfectos, este mundo iría muy mal. Lo que ha hecho el progreso, la ciencia, es justamente la imperfección para llegar a buscar una perfección. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces en el camino? Perdí a mi hermana, perdí a mi padre, perdí amigos, eh, pero también tuve de lo otro, alegrías. Nacieron nietos, eh, van al colegio por primera vez, salen de la primaria y entran a la secundaria, mi nieta mayor está por graduarse. Entonces, claro, hay compensación de vida. La vida nos compensa y nos hace sentir que la decisión que tomé fue adecuada porque hizo bien a todos los que me rodeaban. Y además, lo más importante es que me reconcilié con Dios. Uno quiere alcanzar muchas cosas en la vida y lo que tiene que hacer es buscar poco a poco las cosas sin apresurarse, sin eliminar caminos que recorrer. A la rápida podemos equivocarnos. Y ojo, el equivocar es humano, por lo tanto también es una alternativa que tenemos y podemos equivocarnos fuertemente. También tenemos que preguntarnos, ¿qué se demostró a raíz de? Primero, ¿qué me demostré a mí mismo? Que tenía la capacidad de hacerlo. Segundo, ¿qué demostré a los demás? Que esa capacidad, en unión con todos, con sacrificio, sangre, sudor y lágrimas, como se dice, se logró el objetivo. ¿Que fue perfecto? No hay nada perfecto. Simplemente fue una etapa que se quemó, como muchas etapas en la vida, de muchas cosas, graves y sencillas también. Justamente darle valor a cada cosa y a cada persona que estuvo conmigo en ese tiempo, porque debo ser agradecido de todo lo que es, principalmente con Dios, con mi familia. También ser valiente para asumir la lucha, porque esto es como salir a hacer un camino, el camino de Compostela, por ejemplo, sin llevar vituallas para el camino. Uno puede decir, a lo largo del camino hay una serie de hostales, hoteles y donde uno puede parar. Sí, pero tiene que confiar en que uno tiene que ir cargado de cualquier cosa que necesite, porque no siempre se va a llegar ahí. Hay que hacer, a veces, apresurar el paso, si es que el terreno lo permite, y a veces ir más lento porque el terreno no lo permite. Hay que quedarse con cosas claras entonces en esto. Primero, si tomamos una decisión de vida, hay que completarla. Segundo, no podemos asumir, cuando ya tenemos el resultado final, que pudimos equivocarnos. Porque si hubiera estado equivocado, no estaría aquí, pero podía haber tenido una segunda oportunidad. Es decir, no, pero no estaba en la mira, nunca estuvo en la mira una segunda oportunidad. Quise que sea desde el primero ese, como Jesús, guardando la distancia en el Vía Crucis. Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, vino como hombre para sufrir la muerte en cruz. Él pudo haberle evitado. ¿Qué sería de nosotros si se hubiera evitado? Y saber que la decisión que se tomó era una decisión coherente, planificada, escrita, a donde había que seguir una serie de pasos, poco a poco, ir buscando la coherencia principalmente. Porque hay que entender, un adicto tiene debilidades internas y tiene ansiedades internas provenientes de la misma sustancia que consume. Si la decisión fue en ese momento la correcta para mí, que sí fue, también me dio nuevas funciones en la vida. Y esas nuevas funciones es lo que estoy haciendo hoy con ustedes.
Hoy estoy comentando algo que viví, lo he comentado en varios foros, en reuniones con Alcohólicos Anónimos, en el país y fuera del país, gracias a Dios, pero mi misión es buscar salvar. Eso es lo que Dios, lo que Jesús que haga. Eso es lo que Dios me sentí que me lo dijo cuando me dio la segunda oportunidad de vida, porque la primera la malogré. Y también las decisiones que uno toma son decisiones para toda la vida, toda la vida. Cuando uno a veces actúa de tal o cual manera, puede ser que hiera a personas. Y al herir a personas, por más de que después vaya a disculparme de rodillas, no lo voy a lograr deshacer lo que ya hice. Si tenemos una ventaja por haber tomado la decisión, aprovechémosla. Pero en el buen sentido de la palabra. Aprovechemos para predicar y evangelizar, para poder saber y decir, sabes, yo pasé por todo esto, sin embargo, sí pude salir. También es importante ir cuantificando y calificando los, las transformaciones que vas teniendo en el camino para lograr la gran transformación. El hombre nuevo, que tanto habla San Pablo del hombre nuevo. Y saber que la humildad es uno de los valores más fuertes que tienes que ejercer. Como que si nunca hubieras alcanzado nada. Llegaste, cumpliste, pero eso no te hace más que nadie. Eso no te hace más que nadie. Porque si tuviste que recorrer este camino porque antes eras una persona que no valía la pena. Entonces, tengo que recordar cuál fue el origen y el inicio, la humildad. Y también que fue una decisión que yo la asumí solo con Dios. O sea, yo no consulté con nadie si podía asumirla o no. Fue Dios el que yo sentí que me dijo, ya basta, vas a parar lo que estás haciendo y te voy a dar una segunda oportunidad de vida. Así lo sentí. Después, con el tiempo, me lo volvió a demostrar que estaba en el camino que él me había marcado. Y pude analizar las perspectivas en los diferentes ámbitos, ángulos, porque uno es, primero, hijo de Dios, segundo, es esposo, tercero, es padre, cuarto, hoy, abuelo, y también manejaba una empresa. Todas esas facetas tenían una perspectiva distinta, y esa perspectiva era la que nos hacía sentir que estábamos cumpliendo. Porque ese era el camino que Dios nos había indicado. Había ratos que ir, luego ver que estaba cortado un puente, regresar, ir por otro lado, no desafiar lo que podía significar una caída, sino sacar la vuelta e ir por otro lado. Eso nos daba una sabiduría de la edad, la sabiduría de haber logrado el objetivo de aquellas cosas que Dios puso en el corazón y en nuestra mente. También, una vez tomada la decisión, fue básico el sostenerse y el poder saber que siempre tenías un salvavidas al lado tuyo. Era ese salvavidas que Dios te permitía tomarlo de la mano, ir al Santísimo, la comunión, la confesión, los retiros espirituales. Hacían que uno vaya madurando y viendo y sirviendo en la vida como Dios lo quería. El buen trato, uno estaba obligado a dar buen trato a los demás.
incluso aquellos que eran contradictores tuyos, porque no estaban de acuerdo con la medida que habías tomado, porque muchos se beneficiaban de esas medidas, de ese tiempo de invitaciones, dinero y juego y tanta cosa. Pero ya no existía de eso, entonces tenía también que verlos y regresar y hablar con ellos. Y así fue cuando al principio, cuando tomó la decisión, Dios tomó la decisión para mí. Fui a verlos ya con un tiempo, 6 meses después, a decirles, mira, este es el camino que estoy tomando. Algunos se disgustaron mucho. Uno incluso me levantó la mano porque no podían creer lo que estaban viendo. Y eso me hizo sentir triste por un lado, pero me hizo sentir orgulloso por otro. Pero a veces el orgullo te daña porque es carencia de humildad y uno va aprendiendo esa humildad. En resumen, cuando uno camina por la vida, va cometiendo errores, va cometiendo faltas, pero también va ganando algo que se llama experiencia, que se llama sabiduría. Y cuando llegas al- a este punto del camino donde estoy hoy, mirar para atrás lo hago también con alegría, sin soberbia. Y eso es lo que me permite ayudar a personas que están pasando lo que yo pasé y poder hacer lo que Dios quiso que haga. Es decir, llevar su palabra en base a darles parte de lo que yo recibí. Eso en el tiempo va a ser el camino que uno lo marque para el futuro. Porque hay que pensar, ¿qué pasará el día que ya no esté? ¿Qué pasará? ¿Cómo te recordarán? ¿Cómo te odiarán? ¿Cómo te extrañarán al final? Y eso uno no lo tiene que ver, uno lo tiene que fabricar. Es decir, uno lo tiene que construir. Si uno es bueno con las personas, si uno se da a las personas, lo probable que recibas a cambio es que vayan a tu sepelio y que se acuerden que algún día tú tendiste la mano como algún día a mí me la tendieron. Ese criterio de haber conseguido el éxito hay que sacarlo de la mente porque no he conseguido nada. Simplemente estoy aquí solo por hoy. Me falta aprender muchas cosas. Me falta aprender muchísimo todavía. Y lo único que le digo a Dios, si tú quieres darme la vida y yo sigo aprendiendo, voy a seguir aprendiendo para poder llevar más a mis hermanos que necesitan y que por cosas de la vida han caído en adicciones. De este análisis de nuestra vida hace que podamos llegar a tener esa permanencia en leer, en buscar tener herramientas para poderte comunicar mejor, tener buenos libros, artículos y también dejar muchas cosas que no sirven para nada. Las redes sociales pueden ser excelentes cuando llevan buenas noticias, pero cuando producen a veces basura, no son tan buenas. Y no es un problema de la red, es quien manipula la red. Ahí está y ahí radica el problema. Tenemos que prepararnos entonces, hermanos, para tomar buenas decisiones. Decisiones que pueden ser dolorosas, que nos pueden costar mucho, decisiones trascendentales e intrascendentales. Unas de mucho peso, las que tienen que ver con uno mismo, y
muchas que son más sencillas de tomar. Una sencilla es quiero helado de chocolate o helado de vainilla. Tú decides. Pero quiero salir del alcohol, de la droga, es más complejo. Y la humildad de saber que yo solo no puedo. Con Dios puedo. Pero incluso así tengo que pedirle a Dios que me ponga adelante personas que me puedan apoyar, ayudar y a recordarme que estoy vivo y que soy un ser humano y que soy imperfecto al máximo. Cuando yo encuentre respuestas a todas las preguntas que yo me haga, entonces diré, estoy cumpliendo una gran fase de vida. Hasta ahora, a los 75 años, creo que he tenido lindas recompensas. Familia, hijos, nietos, amigos, la radio. Todas estas cosas nos hacen crecer y sentir más. Por eso, hermanos, necesitamos mantenernos en el aire con el apoyo y ayuda de ustedes. Denos esa posibilidad y sigan apoyándonos fuertemente para poder estar en el aire. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, que Dios los bendiga.